todavía está, espere que yo lo anuncie. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto, doctor. Está bien, sí se lo escucha. Muy buenas noches, público asistente. En nombre de nuestra directora de UGEL, la doctora María Milagros Ramírez Alejandrina Vaca, doy por iniciado la quinta ponencia del segundo webinar por la educación que merecemos. En esta oportunidad, la ponencia es sobre procedimiento administrativo, que estará a cargo del abogado Rousseau Herbert Aranda Franco, que voy a compartir con ustedes su hoja de vida. Es abogado colegiado habilitado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con Colegio de Abogados del Callao 95-17. Presidente suplente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para docente de la UGEL 06. Es abogado de la UGEL 06 desde enero del 2019 hasta la actualidad. Su formación académica: estudió en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, titulado en Derecho en el 2014, bachiller en Derecho el 2013, formación complementaria. Es egresado de maestría en Derecho Penal en la Universidad Nacional Federico Villarreal en el 2016. También tiene diplomados en procedimiento administrativo sancionador disciplinario en el Instituto de Capacitación Jurídica en el Colegio de Abogados de Lima Sur en el 2019. Otra maestría en especialización en gestión pública en el Instituto Peruano de Gobierno en el 2019. He compartido la hoja de vida
del abogado Rousseau Herbert Aranda Franco, que tengo el honor de presentarlo. Adelante, doctor, lo escuchamos. Buenas noches con todos. Buenas noches, Norma. Gracias. ¿Me escuchan bien? A ver si pueden poner el PPT, por favor. Está bien, doctor. Sí, bien, doctor. Sí, se le... Ok. Bien. ¿Lo pueden agrandar por favor, en pantalla completa? Ok. Ok, está bien. Todos los participantes, a las especialistas agradecerles por la oportunidad de poder charlar un poco sobre lo que es el proceso administrativo disciplinario, ¿no? Partiendo de que el proceso administrativo disciplinario es algo que se da en todas las entidades del Estado, ¿no? No solamente en el Ministerio de Educación y específicamente en la UGEL 6, que es hoy la que estamos presentando, en todas las entidades, y surge de una necesidad, ¿no? de regular de alguna forma la actuación de los servidores, ¿no? públicos, quienes dentro de sus funciones, ¿no? Así como tenemos derechos, ¿no? Tanto los docentes como auxiliares, ¿no? como administrativos tenemos derechos, también hay deberes que debemos cumplir, ¿no es cierto? En un mundo ideal sería en todo caso que todos cumplamos nuestros derechos, nuestros deberes, y gocemos nuestros derechos, ¿no? Pero van a surgir situaciones dentro de nuestro desempeño que en las cuales muchas veces se incumplen ciertos deberes, ¿no? Y ante esa situación surge la necesidad de que la administración pública pueda regular, ¿no? Y, como se puede decir, encauzar las acciones del personal o de servidores públicos. Básicamente, el proceso administrativo disciplinario que vamos a ver hoy va a ser aquel referido a lo que son docentes, ¿no? Docentes de la ley 29944, ley de reforma magisterial, entendiendo también que en lo que se refiere a los auxiliares y lo que se refiere al personal administrativo, le corresponde a trabajar o llevar el proceso administrativo a la Secretaría Técnica de la Ley de Institución Civil. Siguiente, por favor. Bien, partiendo de qué es un proceso administrativo disciplinario, ¿no? La Dirección Técnica Normativa de Docentes nos indica, ¿no? que es el conjunto de actos y diligencias que van a conducir a la verificación de la existencia o no de una responsabilidad administrativa funcional. Para que haya un proceso, tiene que haber previamente una denuncia de una persona que haya observado, ¿no es cierto?, o haya tenido conocimiento de una presunta falta administrativa. Y en base a eso, la UGEL 6, ¿no es cierto?, así como las demás UGELes y como las entidades del Estado, empiezan a realizar actos y diligencias para que se pueda verificar si efectivamente existió o no hay una responsabilidad administrativa. Entonces, el hecho de que haya un proceso administrativo disciplinario no de por sí no indica que ya una responsabilidad del servidor. Es un proceso de diligencias y de actos, y que la recopilación de los mismos va a determinar o va a permitir verificar si hubo o no hubo responsabilidad. Siguiente, por favor. ¿Ok? La normatividad la cual nos se rige el proceso administrativo disciplinario para docentes, bueno, conocemos la ley de reforma, la ley 29944, y su reglamento, el 0, Decreto Supremo 004-2013, también en la modificatoria de 007-2015, y unas diversas modificatorias que han venido saliendo sobre el reglamento de la ley de reforma. Particularmente la actuación de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios nos regimos por la resolución viceministerial 091 de 2021. También es importante señalar que hay una ley,
la ley 29988, que establece unas medidas extraordinarias, ¿no es cierto? Pero para determinados delitos que se han cometido en la vía judicial, para la redundancia, que van a ser necesarios considerar al momento de poder realizar el proceso administrativo disciplinario, como su revelado también el decreto 004-2017 y la ley 27337, que es el Código de Niños y Adolescentes, que es muy importante en lo que es un proceso administrativo disciplinario. Continúa, por favor. Siguiente. ¿A quiénes alcanza el proceso administrativo disciplinario? Alcanza en las cuatro áreas de desempeño de los docentes: el área pedagógica, la innovación, el área de gestión. Y dentro de eso también debemos considerar que no solamente alcanza a los profesores nombrados y contratados, también nos alcanza a los ex profesores contratados y también a los miembros de ciertas comisiones dentro de los colegios que sabemos que se forman en el inicio del año escolar, y también a los profesores que son retirados. No quiere decir que cuando cesa con él la responsabilidad. Aún se le puede dar un proceso administrativo disciplinario. Entonces es importante considerar eso porque muchos profesores contratados sostienen que, bueno, ya se acabó mi contrato, entonces ya no soy pasible de una responsabilidad, toda vez que ya no pertenezco a una institución educativa, ¿no? También es profesores contratados, porque lo que se tiene en cuenta en sí es el momento en el cual se ha cometido la presunta falta disciplinaria. Entonces, eso es lo que se va a considerar. Siguiente, por favor. Vamos a ver lo que son las tipificaciones de las faltas, que es importante conocerlo, ¿no? Tenemos a muchos de la audiencia que son docentes, ¿no? Y que también directores, ¿no? Y bueno, importante que todos como docentes, ustedes, primero que todo, deben tener un conocimiento de la ley de la reforma magisterial. Y ahí está todo, y en el reglamento. Entonces, no solamente muchas veces por el tema de la progresión personal nos fijamos en lo que son las encargaturas, lo que son los ascensos, vacaciones, remuneraciones, pero es importante también conocer cuáles son esas faltas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, estas faltas van desde la más leve hasta la más gravosa. La falta leve es aquella donde se incumplen los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones. Están en el artículo 46 de la ley 29944 y el 80 del reglamento de la misma ley. Estas faltas leves, por su misma naturaleza, no revisten la gravedad como para ser tan punitivas, y es por eso que se ameritan una modificación escrita, ¿no? Lo que comúnmente se llamaba o se consideraba antes en la ley de profesorado como el llamado de atención, como cuando te llama una atención, un memorándum de llamado de atención, básicamente es la modificación escrita, ¿no? Sino que confundimos muchas veces el llamado de atención. Así sea un llamado de atención, una amonestación escrita, tiene que dar el derecho de poder tú hacer tu descargo respecto a eso. O sea, no te puede mandar un memorándum diciéndote, te llamo la atención por X cosas, pero no te da la oportunidad a ti de poder descargar, ¿no? O sea, dar tu defensa, por así decirlo, tu derecho de defensa, y en base a eso poder ver, ya la persona encargada verá si corresponde considerar lo que tú has manifestado, o en todo caso te haces merecedor de una amonestación escrita. Luego sigue la falta no tan leve, ¿no es cierto? Muchas veces es una reiteración. Cuando ya te han amonestado de manera escrita dos veces, la tercera ya te hace meditar, ¿no? Una suspensión hasta por 30 días. Estamos hablando de una suspensión de las remuneraciones, ¿no? Esa es como una falta de infracción o omisión del artículo 47 de la ley de reforma y el 81 del reglamento. Luego de eso, sigue la falta grave, ¿no? Ya que es una falta de infracción a los artículos, los deberes, prohibiciones señalados en el 48 de la reforma y 82, particularmente los deberes que están en el 40 de la reforma magisterial. Este es temporal, faculta a la entidad, a la UGEL 06, a imponer una sanción de entre 31 días, 31 días y 12 meses sin remuneraciones, ¿no? Posteriormente, la falta muy grave, ya la última, es la que amerita la destitución. Cuando tú has sido sancionado dos veces con cese temporal, el tercero, así la falta no revista la gravedad, pues, de que amerita que sea tan gravosa, por así decirlo, la reiterancia de la misma, hace que ya la tercera, pues, sea una destitución, porque indica que no has, pese a que te has sancionado dos veces, no has sabido reencauzar tu actitud, ¿no? Y esta destitución básicamente son las que están señaladas en el artículo 49 de la ley de reforma y el 83 del reglamento. Continúen, por favor. Entendiendo también lo siguiente, que la destitución también implica
que se te va a registrar en el registro de sanciones de servir y no vas a poder trabajar en la función pública por 5 años. Entonces, por eso es importante eh, considerar nuestras acciones que van a militar eso, ¿no? Las faltas leves, ¿no? Lo que son las sanciones o amonestaciones o suspensiones, en el caso de lo que es el de docentes, personal jerárquico, coordinadores, ¿no? Sea contratados o nombrados, lo va a investigar el mismo director del colegio, ¿no? Como dice su director, personal jerárquico, docentes. Ellos son los que investigan, ¿no? Muchas veces en los colegios, son pocos los colegios en los que los directores hacen una investigación. Generalmente, justamente se han hecho ponencias, ¿no? De habilidades sociales, del manejo de relaciones humanas. Entonces, eh, que un director, pues, inicie un proceso administrativo disciplinario, pues, lo que puede colisionar de alguna forma con el tema, ¿no? Porque lógicamente va a generar en un docente una, una actitud o una molestia, ¿no? Pero debemos entender, sobre todo editores que están presentes, ¿no? Que muchas veces, uno que todo es el deber que tienen para poder hacer encauzar la amonestación o la suspensión. Y otra cosa es que eh, ustedes puedan, eh, a ver, se pone, ok, ustedes puedan, por así decirlo, están en la oportunidad de que una moderación escrita haga que el docente pues cambie su actitud, ¿no? Y no llegar a esperar a que el docente persista, 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 y en algún momento ya pues sea un cese temporal o sea una destitución. En el caso de directores de colegios, directores de AGP o lo que era AGP antiguamente, especialistas, el mismo director de UGEL lo investiga el AUGEL 06, específicamente el área de recursos humanos. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, vamos a las faltas graves, o muy graves que vamos a encontrar en la ley de reforma, que ameritan la sede temporal de la institución. En el caso de lo que es el profesor, personal jerárquico, ahora sí, subdirectores, directores especialistas, se encarga la Comisión de Procesos Permanente, Administrativo y Disciplinario para docentes del UGEL 06 o de las UGELes que ustedes se encuentren, ¿no? Ellos son los que encargados de hacer el proceso administrativo disciplinario, la investigación y de meditar el caso del proceso administrativo disciplinario. Luego la investigación, en caso ya sea algo, una falta grave o muy grave del director de gestión pedagógica del ADREL o del UGEL o el director del UGEL, ya se encarga la comisión especial de procesos administrativos, que se encarga de la departamental. Siguiente, por favor. Bueno, la constitución de la comisión es muy importante conocernos porque es parte de nuestros derechos. Ustedes, muchos son docentes, deben conocer quiénes, si en algún momento no se quiere que ustedes lleguen a esa situación de estar en una denuncia, ¿no? Creo que ya sea en la vía administrativa o en la vía judicial o una investigación fiscal, a ninguno le gusta estar pues en esas situaciones, ¿no? Pero lamentablemente dentro del contacto con estudiantes, padres de familia, docentes mismos, muchas veces surgen estas situaciones. La conformación es obligatoria, la comisión está conformada con una resolución de la UGEL, está integrada por 3 miembros titulares y 3 miembros alternos, lo preside un representante de la UGEL, que es el presidente, el secretario técnico que lo nombra los recursos humanos, ¿no? Que necesariamente es un profesional del derecho, que se desempeña en funciones exclusivas para la comisión, y un representante de docentes que hasta el año pasado ha estado, sigue vigente aún la elección, por elección de los docentes, que es un proceso de elección, y a partir del próximo año una modificatoria en el cual ya lo van a designar los representantes de los sindicatos, ¿no? Los sindicatos, entendiendo que van a designar a un representante de los docentes, que es el encargado de que vele, ¿no? De que el proceso administrativo se realice de manera correcta y se respeten los derechos de los profesores, auxiliares, directores, subdirectores. Siguiente, por favor. Bien. Eh, es lo mismo de la comisión especial, simplemente que está presidida por el director de la ADREL y dos especialistas de educación, ¿no? La formación es obligatoria, igual con una resolución del nivel de ADREL, y la comisión
Hay importante que puedan hacer depuracionales que resulten necesarios para el cumplimiento del debido proceso, quienes vienen a ser asesores de la comisión, ¿no? Pero al final la comisión es la que delibera y considera si eh, considera la recomendación que va a realizar al titular de la entidad. Siguiente, por favor. Ok. La investigación de denuncias por la CEPAL o CEPAL. La investigación de las faltas graves o muy graves están a cargo de las comisiones, como bien se dijo, sea de la UGEL o sea de la ARGEL, de acuerdo a como hemos explicado, a los donde están inmersos. Quienes vamos a calificar la denuncia, ¿no? Que les sean remitidas. Quien le habla es presidente suplente de la comisión. Nosotros diarios recibimos las denuncias que vienen de los colegios, entendiendo que son colegios estatales, ¿no es cierto? Los colegios privados no son pasibles de un proceso administrativo disciplinario. A ellos les corresponde porque obviamente sus profesores son contratados por la misma entidad privada, por el régimen privado, entonces, pero sí corresponde en ese caso la investigación por el área correspondiente y si ese es el caso se va a hacer un proceso administrativo sancionador a la entidad de por sí. Calificamos la denuncia y bueno, derivamos a la autoridad competente si consideramos que no es una falta grave o muy grave, ¿no es cierto? Lo primero que hacemos es que se hace en una denuncia, es calificar la denuncia, ¿no? Ver qué es lo que se está denunciando, ¿no? Qué hecho se está denunciando particularmente, si el hecho reúne los requisitos necesarios de la denuncia, ¿no? Que es básicamente todos conocemos, ¿no? Que cuando pasó, qué pasó, cómo ocurrió, dónde ocurrió, ¿no es cierto? Y para eso se va a lanzar la diligencia. Y en base a eso, para poder obtener las respuestas a eso que nos exige el Tribunal de Seguridad Civil, es que se hace la investigación. Y posteriormente se va a aplicar una sanción de ser el caso. Entonces, diferenciemos el proceso en sí, disciplinario, es cuando te notifican a ti la instauración de un proceso administrativo disciplinario. Cuando te llega a tu puerta o tu casa, te llega una resolución directora indicándote una presunta falta, ahí inicia el proceso. Todo lo que es anterior es una investigación que se viene a realizar, que puede llegar a una instauración de proceso, o en todo caso, si la comisión evidencia que no hay ningún indicio, ningún medio de prueba que indique que tú hayas cometido una falta, pues lo va a archivar de plano, ¿no? Porque hay principios en los cuales nos regimos. Continúe, por favor. ¿Cómo es el proceso dentro de la presentación de calificación? Una vez que ingresa por mesa de partes la denuncia, que la puede remitir el colegio, la puede remitir cualquier persona natural debidamente identificada con un DNI, puede hacer su denuncia. Ingresa a través del colegio, si es un hecho que pasa en el colegio, y si el mismo no siente la confianza o no siente la seguridad de que van a dar la atención a su denuncia, pues puede acercarse directamente a la UGEL a hacer la denuncia correspondiente por mesa de partes y se le va a atender siempre y cuando completen los datos personales que exige el tubo de la ley 27744. Una vez que llega eso, el titular de la entidad o de la UGEL recepciona la denuncia, ¿no es cierto? Porque, como les explicaba anteriormente, tiene que verificar si se trata de un proceso disciplinario en una entidad pública, pues nos manda a la comisión. En caso trate de una entidad privada, no tenemos nada que ver ahí, no podemos, no tenemos no somos competentes para poder ver esa denuncia, ¿no? Una vez que llega a la comisión la denuncia, ¿no es cierto? Debemos investigar antes de emitir el informe preliminar, ¿no? Debemos, a menos que pues el denunciante haya juntado todas las evidencias necesarias y del análisis podamos observar si hay o no hay indicios. Se registra en el CIMEX. Es importante que conozcan que hay una plataforma del CIMEX, que es el Ministerio de Educación, donde monitorea todas las denuncias que se realizan o que se han realizado contra servidores, llámese docentes o directores, ¿no? Profesores contratados, nombrados, directores. Eso se encuentra en el CIMEX. El Ministerio monitorea eso, en qué estado está. Luego de eso, de haber concluido la investigación, pues la comisión sesiona y determina si hay una instauración de proceso o en su defecto hay un archivo del proceso. Si ese archivo ahí concluye la investigación y saca una resolución de autoridad informando que no se encontró responsabilidad, o una instauración si consideramos que hay indicios de que hay una presunta falta, pero no podemos dejar de lado que el derecho de defensa de la persona es el correcto traslado de la resolución para que haga su descargo, ¿no? Su persona o con su representante legal, su abogado, como considere pertinente. Y en base a eso, la titular, después de la recomendación que hacemos nosotros, la titular de entidad, o sea, del OPEL 06 o del OGEL o del ADREL, emite una resolución, un acto administrativo, indicando si instauración o no instauración. Es importante indicar acá
que el denunciante no es parte del proceso administrativo disciplinario, ¿no? Muchas veces los que denuncian no se molestan, hay una molestia porque sienten que son parte del proceso. Y no es así. En esto se difiere un poco de la vía judicial, ¿no? Muchas veces cuando denunciamos al Ministerio Público pueden acceder, están en las diligencias, ¿no es cierto? En cambio, en el proceso administrativo disciplinario hay que entender que es un carácter personal. O sea, es la entidad que le está reprochando al servidor su acción, su accionar, al docente, digamos que es un docente, ¿no? Se denuncia un docente por X motivo, entonces es la entidad la que asume la acción de investigar a ese docente. El denunciante simplemente es un testigo, o puede ser testigo, o no puede ser testigo, pero puso en conocimiento, hasta ahí llega su función. Y su desistimiento no anula la investigación, ¿no es cierto? Igual que pasa en la vía judicial, en el Ministerio Público, ¿no? O sea, que te desistas no anula la investigación. Ya has puesto en conocimiento un delito, perdón, una presunta falta de investigación disciplinaria, y en ese caso tiene que proseguir la investigación, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, pero ya se desistieron de la denuncia. Ok, esa persona se puede haber desistido, pero hay testigos que de repente dicen lo contrario. Entonces, no es tan relevante el desistimiento de la persona, no va a anular la investigación. Entonces, porque lógicamente la persona, el desistimiento significa que ha cambiado de versión del hecho. En un momento determinado denunció y después no denunciaba, entonces tiene una contradicción. Entonces, que puede ser de muchos motivos, también puede ser que de manera personal o puede ya miles de situaciones en las cuales por eso mismo es que el desistimiento no va a anular la investigación. Siguiente, por favor. El inicio del proceso administrativo. Una vez que sale la resolución de instauración, ¿no es cierto? Y se notifica la resolución de instauración, se tiene 5 días para hacer sus descargos, con 5 días adicionales hábiles, ¿no? Para poder presentar sus descargos y solicitar su informe oral, ¿no es cierto? Luego de eso, desde la notificación hasta el informe final existen 45 días hábiles para poder emitir un informe final respecto a eso, ¿no? Y en el informe final la comisión recomienda sanción o absolución. De esta recomendación, el titular de la entidad en 5 días va a emitir una resolución, ya sea de sanción o absolución. Ese es el proceso sencillo y rápido. Eh, pero muchas veces los 45 días, si bien es cierto hay un plazo determinado, también servir en varias resoluciones, y en unas resoluciones a la pena ha determinado que muchas veces la investigación disciplinaria conlleva un tiempo mayor, porque estamos hablando de una sanción a un docente, ¿no? A un subdirector, a un director. Entonces, si bien es cierto hay un plazo determinado, ¿no? Mientras las diligencias ayuden a tener certeza a la comisión, entonces es importante poder considerar que muchas veces el plazo también debe servir de dicho que tienen que regirse por lo que dice, supletoriamente por lo que dice el tubo de la ley 27444. Siguiente, por favor. Bueno, esas etapas, a ver, las etapas de manera muy rápida porque es básicamente una vez que la denuncia se califica y se registra, se historia el proceso, se investiga, se sanciona o se absuelve y empieza la ejecución de la sanción, ¿correcto? Y ahí no acaba todo, ¿no? Usted docente, que están escuchando, ¿no? Ustedes docentes, subdirectores o directores, especialistas también, obviamente si sale una resolución de absolución, pues no la vas a apelar, ¿no? Creo que nadie en su sano juicio la apelaría, ¿no? Porque es algo beneficioso para el servidor. Pero en caso salga una sanción, ¿no? Sea de amonestación, sea de suspensión menos de 30 días, sea de cese temporal o de destitución, estás en tu derecho de poder hacer tu apelación. Dentro de los 15 días hábiles de haber sido notificado, puedes interponer tu recurso impugnatorio, que son dos, la reconsideración y la apelación. La reconsideración es aquella que tú adjuntas una nueva evidencia pertinente al caso, ¿no? Para que la misma comisión y la misma entidad pueda ver tu nueva evidencia que has presentado y que pueda revertir ya la sanción que te han dado, o en su defecto, la apelación si consideras que el accionar tanto de la comisión como de la entidad no ha sido el adecuado, te sientes perjudicado, vulnerado de alguna forma, puedes apelar y en este caso, en materia disciplinaria, quienes se abocan a esto es el Tribunal de Servicio Civil, quien va a determinar en segunda instancia y agotando la vía administrativa si efectivamente confirma, ¿no es cierto?, de que ha fundado tu, fundado
tu apelación o en todo caso infundado o improcedente. Y ahí agotas la vía administrativa, ¿no? Y es todo un proceso porque de ahí, si tú no te sientes conforme, pues puedes ir a la vía contenciosa administrativa en el Poder Judicial, ¿no? Pero ya es todo un proceso que va avanzando. Siguiente, por favor. Es importante que al momento de hacer las sanciones, sobre todo las sanciones, y también para las absoluciones, deben concurrir todos los puntos que están acá para determinar la gravedad de la falta, calificarse la gravedad de la falta. Eso se califica en la denuncia, ¿no? ¿En qué circunstancias la ha cometido? ¿No? ¿Qué forma? ¿Fue en la aula? ¿Fue fuera del colegio? ¿Fue en hora de trabajo? ¿No? La forma en la que se ha cometido, ¿no? ¿Cuál fue la forma que realizó? Por ejemplo, no es lo mismo que un menor le golpee sus manos en la mano, que agarres un palo y le golpees, ¿no es cierto? No es igual la forma en que se comete. Lo mismo que a un niño le digas cállate, a otro niño le pegas, a otro niño le jalas la oreja. Entonces hay una concurrencia de varias infracciones, ¿no es cierto? La participación de uno o más servidores, ¿no es cierto? Muchas veces es el caso que puede haber eh, que, que muchas veces en los colegios existe el tema ya de bullying, arte, no, entonces hay una participación de varios, entonces, eso. Bueno, sí, ¿me escuchan? Disculpen, creo que tengo un problema con internet. Eh, Bien, en la gravedad del daño, ¿no es cierto? No es lo mismo la gravedad del daño del público o al bien jurídico protegido. Es importante ver cuánto grave han hecho la acción, ¿no es cierto? El perjuicio económico causado, no sería un perjuicio económico, no es lo mismo una falta, una, como si yo voy a decir, un abandono de cargo, que haber malgastado el dinero de los chicos o haber pedido dinero a los estudiantes, ¿no? Entonces el perjuicio económico es mayor. Un beneficio legalmente obtenido, el mismo ejemplo anterior, ¿no? No es lo mismo el beneficio si es que tú has pedido dinero a los estudiantes, estás teniendo un beneficio ilegal, estás teniendo tú. Luego, la existencia o no la intencionalidad en la conducta del autor, o sea, tienes que hacer una conducta si tú con conocimiento, con intención has realizado, ¿no? Algunos casos puede ser que no hay una intencionalidad, ¿no? Digamos que el profesor no lo sabe, pero sufre de una enfermedad, ¿no? De una enfermedad y en algún momento determinado pierde el control, ¿no? Por así decirlo. Entonces va a depender de eso. Y la situación jerárquica del autor, los autores. No es lo mismo una falta administrativa de un docente que la de de un coordinador, ¿no es cierto? Porque se supone que una persona que es un coordinador ya tiene cierta experiencia, mayor experiencia, ¿no es cierto? Por algo está en un cargo jerárquico, tampoco de un subdirector y mucho menos de un director, ¿no es cierto? Porque el director ya tiene años de experiencia, se supone que es el representante del colegio, entonces su situación es diferente a los docentes, no podemos equiparar la falta a un docente que con un director. Siguiente, por favor. Tipo de responsabilidad. Eso es justo como te digo porque es una constante pregunta de tanto de los denunciantes como de los docentes, ¿no? Hay una responsabilidad administrativa, ¿no? Cuando los profesores han contravenido el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad, ¿no es cierto? Y por otro lado, hay una responsabilidad civil, ¿no es cierto? Cuando los profesores en el ejercicio de sus funciones han ocasionado un daño económico a su entidad por dolo o culpa, debiendo resarcir a la entidad, ¿no es cierto? Es una responsabilidad que muchas veces no se trabaja, porque básicamente nos remitimos a la administrativa y penal, pero también es pasible de responsabilidad civil. En la tema penal, cuando los profesores o servidores han un acto o omisión tipificado como delito o falta. Lógicamente se tramita a la par, ¿no? Tanto la vía judicial como la vía administrativa son independientes en ese sentido. Se ayudan de alguna forma porque el Ministerio Público tiene mayores recursos, ¿no es cierto?, profesionales, psicólogos, peritos, ¿no es cierto?, médicos forenses, que realizan la investigación, ¿no es cierto?, para que el fiscal pueda
formular acusación o no, pero en este caso nos sirve esos documentos porque lógicamente son documentos públicos que van a ayudar a lo que decíamos, ¿no? Tener mayor certeza si hay una responsabilidad o no del administrador. Entonces, siguiente, por favor. Tenemos también cuáles son las características de las medidas preventivas y de retiro. Es importante entender esto, ¿no? Las medidas preventivas y de retiro. Se aleja el docente del colegio, ¿no es cierto? Porque hay una necesidad de alejarlo, porque hay una denuncia de cierta gravedad y no puede, pues, estar en contacto con los estudiantes. El profesor es puesto a disposición de la UGEL, ¿no? Está impedido de ejercer funciones pedagógicas o de gestión institucional que tenga que ver contacto con estudiantes o con temas pedagógicos. En estos casos no se suspende el pago de remuneraciones porque como es una investigación, no se le tiene derechos también el servidor, entonces finaliza el proceso administrativo disciplinario o el proceso judicial. El periodo de tiempo que dura la medida no constituye sanción ni demérito, porque por sí misma no es una sanción en sí, es simplemente una medida preventiva, ¿no es cierto? Una medida que aleja al docente, ¿no? del colegio, ¿por qué? Para evitar ciertas situaciones, revictimización y situaciones, incluso ellos mismos puedan perjudicar aún más su situación. Y entonces el jefe personal o jefe de recursos humanos va a garantizar la prestación de servicio, que alguien que reemplace a ese docente, subdirector o director, ¿no es cierto? Que lo reemplace en el tiempo que dure esa investigación. Siguiente, por favor. Bien. ¿Cuáles son las causas de medida preventiva? Es importante conocerlas. Aquellos que son delitos de tráfico ilícito de drogas, delitos de corrupción de funcionarios, violación contra la libertad sexual y hostigamiento sexual en la vida del estudiante, no solamente del estudiante, también de los colegas, de los docentes, de la madre de familia, en caso ya ha pasado dentro del colegio, ¿no es cierto? O sea, todo lo que queda dentro del colegio es importante entender, ¿no? Y muchas veces los comentarios también que se hacen, ¿no? Eh, pueden ser malinterpretados, pueden ser pues pasivos de un hostigamiento sexual. Cuando hay apología al terrorismo y también delito del terrorismo y todas sus formas, y cuando hay actos de violencia contra los derechos fundamentales de las personas y el patrimonio que impiden el funcionamiento de los servicios públicos. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, gracias. Este, la medida preventiva es una denuncia administrativa o judicial presentada ante el colegio, ¿no es cierto? Que tiene que ser motivada y razonable, con motivación y razonabilidad. No, no puede poner a disposición a cualquier persona porque se está sacando del centro laboral, tiene que ser motivada y ajustada a derecho. El director remite de oficio la medida preventiva, el director del colegio informa al titular, ¿no es cierto? Y el jefe persona del UGEL le asigna funciones al profesor separado y a la vez garantiza la prestación de servicio contratando un docente, encargando la subdirección o la dirección a los que puedan asumir de acuerdo a los requisitos para que en lo que dure la investigación. Siguiente. El retiro, ¿no? Es lo que se realiza, lo realiza cuando hay un perjuicio al estudiante, calumnia, injuria o difamación, con actos de violencia o grave perjuicio contra derechos fundamentales de los estudiantes, así como impide el funcionamiento de los servicios, ¿no? Cuando ya es demasiado violento el accionar, cuando hay múltiples estudiantes que son víctimas, pues lamentablemente no va a impedir el funcionamiento, porque son varios estudiantes, no de 5, 6, 7, 8 estudiantes. Maltratar física y psicológicamente al estudiante, realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, la indemnidad y la libertad, como hemos dicho. Lógicamente, concurrir al centro de trabajo en estado de ebriedad o drogas, ¿no es cierto? E inducir a los alumnos a participar en marchas de carácter político. Todos estos ameritan el retiro, ¿no? La denuncia, ojo que la diferencia entre la medida preventiva y el retiro es que la medida preventiva se hace a nivel del colegio.
mientras que el retiro se hace directamente en el local 06. Por X motivos no lo requieren realizar, es derecho del denunciante no hacerlo en el colegio porque no lo considera así, y esta denuncia administrativa se deriva a la comisión de procesos, y luego analizamos, ¿no? Evaluamos la pertinencia y los hechos y la pertinencia de los mismos, y vamos a recomendar al titular del OGEL, si está dentro de las causales que hemos visto anteriormente en el PT, el retiro del docente, ¿no es cierto? Se le asigna función de retirado y se contrata un docente o se encarga la función a un personal jerárquico, subdirector o director, ¿no es cierto? Si amerita el hecho. Siguiente, por favor. ¿Cuándo se da la prescripción y la conclusión del proceso administrativo disciplinario? Es una pregunta muy recurrente y para los que no entienden un conocimiento de lo que es la prescripción, en todo proceso administrativo, o ya sea en la vía judicial o en la vía administrativa, existen ciertos derechos o que favorecen de alguna forma al investigado o al procesado. Uno de ellos es la prescripción, ¿cierto? Y básicamente la prescripción tiene que ver con el derecho a la tranquilidad tienen los servidores, ¿no es cierto? De que no pueden estar en en la constante preocupación de ser investigado por un hecho. Y también pone un límite a la potestad sancionadora de de la administración, porque nos ponen plazos para que podamos investigar, ¿no es cierto? Para que el docente sepa, ¿no es cierto?, cuánto tiempo puede estar investigado. En el caso de los docentes de la Comisión de Procesos de la Ley de Reforma, es un año, ¿no? A partir de la fecha del informe preliminar que hacen de conocimiento al titular de la entidad. Hay varios supuestos en la resolución de Sala Pena 01-2019, desarrolla algunos supuestos, ¿no es cierto? Pues primero que todos, por ejemplo, desde que tú cometes el hecho, tienes 4 años, tiene 4 años para poder iniciar la investigación. Al siguiente día, los 4 años ya no puede. La entidad está obligada a declarar la prescripción de la denuncia, perdón, la prescripción de la responsabilidad, y determinar pues ciertas responsabilidades de la inacción o de las personas que la inacción que ha ocasionado que no se puede investigar. La prescripción es declarada de oficio o también puede ser a petición del mismo administrado. Una vez que, como dice ahí, una vez que se instale el proceso investigador disciplinario, tiene un año para poder concluir el proceso administrativo disciplinario. Pasa un año al siguiente día y no han concluido, pues se dictará la prescripción. Pero ¿qué pasa? Digamos que es un caso en el cual hay evidencias, demasiadas evidencias de una falta disciplinaria, pero lamentablemente ya pasó el año, entonces el servidor se va a tener que declarar la prescripción, porque como dice acá, es declarada de oficio o petición, sin mayor análisis de fondo. Simplemente se determinan los plazos, si está prescrito, pues se determinará la responsabilidad de la entidad, de los responsables de la entidad, ¿no es cierto? De quién, por qué esta inacción ocasionó que no se sancione en su defecto o no se dé una resolución de certeza del accionar de un servidor. Mediante un informe de la CEPAD, dice, se detalla las causas y los presuntos responsables, ¿no? Para que se dicen las acciones administrativas, ¿no? Todo es una cadena. Y la conclusión del proceso disciplinario se produce con el informe final, que son 45 días, y la resolución de sanción o absolución. Siguiente, por favor. Eso es importante entender. La ejecución de resoluciones es de ejecución inmediata. Una vez que te notifican la resolución, se ejecuta inmediatamente. No hay en la vía administrativa, en el proceso disciplinario, no hay una medida cautelar, a menos que la misma resolución no indique eso, pero es de ejecución inmediata de las resoluciones. Y los recursos impugnativos no van a interrumpir su ejecución. Sea la apelación o sea de reconsideración, no van a interrumpir la ejecución de la misma. No va a proseguir hasta que en segunda instancia te dé la razón, pero ya lamentablemente hasta su siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok, lo que se refiere a la condena penal, hay muchos cuestionamientos, ¿no? No, que la persona sea condenada en la vida penal. La condena penal tiene que ser consentida o ejecutoriada, ¿no? La pena privativa de libertad dice por delito doloso y va a acarrearte la destitución automática sin proceso administrativo. O sea,
si hay conocimiento de algún docente, de su director que ya ha, ha sido privado de su libertad por un delito doloso, va a cargar de manera automática la destitución, sin previo proceso administrativo disciplinario, se va a emitir la resolución, no indicando la ejecución. En caso de condena penal suspendida por delito doloso no vinculado a la ejercicio de sus funciones, o sea, cuando no has sido privado de su libertad, es un delito doloso con intención, pero que no se vincula a las funciones asignadas ni afecta a la administración pública, la comisión de procesos recomienda si el profesor debe ser sancionado por cese temporal o por destitución. Por poner un ejemplo así de manera ligera, si algún docente o su director o auxiliar ha sido condenado, no sé, por el robo de un celular, por así decirlo, aunque ahora está más grave las penas, ¿no? Pero por poner un ejemplo sencillo, y le han dado suspendida, por tentativa, que es menos, suspendida, ¿no es cierto? Es un delito doloso, hay una intención, pero no está vinculado ni a la administración pública ni a las funciones como docente. Pero en ese proceso no va a ser una destitución automática. La comisión va a evaluar si efectivamente debe sancionarse al profesor o no por este hecho. Pero en caso ya sea uno que haya estado en la cárcel, privado de su libertad y de manera dolosa, sí, no hay forma de analizar esa destitución automática. Continúen, por favor. La inhabilitación, dice. Es importante conocer esto porque hay muchas dudas que tienen los contratados, sobre todo, sobre el tema de la inhabilitación de la función docente o función pública en sí. La suspensión y el cese temporal inhabilitan en el ejercicio de la función docente hasta el término de la sanción. Digamos que hoy día estamos 8 de febrero, te ponen un mes, hoy te notifican tu sanción de un mes. Entre el 8 de febrero y el 8 de marzo no puedes trabajar. Hasta ahí culmina tu sanción, tu inhabilitación, por así decirlo, para trabajar. Pero en caso te destituyan, y bajo cualquier forma o modalidad que haya sido, es un periodo no menor de 5 años. O sea, si te sancionan hoy día 8 de febrero del 24 por una institución, no puedes volver a trabajar bajo ninguna forma en la función pública, llámese en el Estado, para ponerlo así, hasta sería 25, hasta el 2029, 8 de febrero del 2029. Esa es la diferencia. Y por resolución judicial, ¿no? Inhabilita conforme al artículo 36 del Código Penal, ¿no? Según los términos de la sentencia que hemos visto en la anterior. Y esa parte importante, por delito de terrorismo, libertad sexual, corrupción de funcionarios o tráfico de drogas, el profesor queda impedido de ingresar al servicio público de educación para siempre. O sea, de por vida, por así decirlo. No va a poder ingresar más en ese tipo de casos. Ahora, la pregunta que siempre hacen los contratados, sobre todo, porque no tomamos tanto, ¿no? Si la suspensión me va a permitir trabajar, no me permite trabajar. Es importante que ustedes tengan en cuenta que la sanción en sí es ese mes que se pone o 2 meses que se pone. Ahora, si van a poder trabajar o no, eso ya va a depender de cada norma técnica que exista para el proceso determinado, ¿no? Porque recuerden que cada proceso tiene su norma técnica específica, ¿no? Llámese contrataciones, reasignaciones, encargaturas, designaciones, y entre las cuales hay ciertas causales, ¿no? Causales que impiden, impedimentos, por así decirlo, y, y si lamentablemente está ahí, pues ahí especifican ya, son características o condiciones especiales que se exigen, pero que no tienen nada que ver con la inhabilitación, es simplemente son prohibiciones de cada norma técnica y que tienen que estar los servidores constantemente revisando, ¿no? Porque cada cierto tiempo se modifican en sí. Siguiente. Muchas gracias, eso sería todo. Espero hayas una idea. Si quisiéramos hablar demasiado, podemos seguir como 3 horas, pero espero que hayan tenido un poco de idea más clara. Muchas gracias. Abogado Rousseau, vamos a pasar a la rueda de preguntas y se pide al público asistente que pueden continuar haciendo preguntas hasta que nuestro abogado dé respuesta a las preguntas que ya las tenemos para pasarlas. Primera pregunta. ¿Qué tiempo se puede demorar en obtener respuesta ante una denuncia? Adelante, doctor. No te escuché muy bien, Norma. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, doctor, sí. Vuelvo a repetir. ¿Qué tiempo se puede demorar en obtener respuesta ante una denuncia?
Ah, perfecto. El tiempo que indica la norma técnica son de 30 días hábiles para, desde la calificación de la denuncia hasta la emisión del informe preliminar. Pero por eso les digo que es importante también que ustedes revisen la resolución de Sala Pena 01/2019, donde indica también que de manera supletoria se aplican los plazos del tubo 27444, que indica que son, para la investigación es prácticamente es un año. Entonces, pero básicamente son 30 días hábiles para responder puntualmente la pregunta. 30 días hábiles. Tenemos otra pregunta, doctor. Dice, esto se aplica solo a docentes, directores y subdirectores, los administrativos y auxiliares. ¿Es diferente? Adelante, Ah, doctor. buena pregunta, buena pregunta. Eh, bueno, básicamente porque mi labor en sí es de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para docentes, pero sobre todo los auxiliares también están incluidos en la ley de reforma, ¿no es cierto? Pero por sus mismas actividades que realizan, ¿no? Que no son de labor pedagógica en sí, el proceso administrativo disciplinario es básicamente el mismo. Se realiza, bueno, con algunos cambios específicos, pero el proceso como tal es el mismo. La responsabilidad de un administrativo, llámese personal CAS, del decreto legislativo 1057, del 276, auxiliares, tanto de la UGEL como de los colegios, el proceso administrativo es el mismo. Los puestos van a cambiar porque hay una ley específica que es la ley servir, la ley 30.057, que establece ciertos plazos, pero básicamente es lo mismo, es la calificación de la denuncia, es la instalación del proceso, el descargo realizado y la sanción que se va a remediar, ¿no? Lógicamente los plazos de servicio son un poco más cortos, son 3 años desde que el jefe de recursos humanos toma conocimiento, un año desde que toma la misma Secretaría Técnica de Conocimiento, y de ahí son pues un poco más cortos. Pero básicamente pues eso es el mismo, y no es que ellos estén exentos de responsabilidad, también son pasibles de responsabilidad, y básicamente los principios son los mismos, ¿ah? Lo único que va a variar quizás son quiénes son los encargados, el órgano instructor y sancionador, los términos y los plazos, pero básicamente el proceso en sí es el mismo, no hay mucha diferencia. La siguiente pregunta, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre denuncia leve y grave? Lo escuchamos. Bien. Eh, las denuncias leves y la denuncia grave, como les decía, y justamente estábamos viendo ahí un PPT que decía la determinación de la graduación de la falta. Y justamente explicamos esa parte. Eh, es, cada caso es un mundo diferente. Entonces, tenía que se te analiza cómo puede explicar cómo es el proceso en sí. Ya, por poner un ejemplo, una falta leve de un docente, o administrativo, o cual. Llega, 3 días llega tarde al colegio. Por X motivos, ¿ok? Yo no le voy a poner pues 3 meses de sanción a este docente o a este administrativo, a este auxiliar, por haber llegado tarde al colegio 3 veces. Sería completamente desproporcionado, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si este docente no llega solamente 3 veces tarde? Ya no, ahora llega, ha llegado, en todos los meses ha llegado casi diario tarde, por así decirlo. Entonces nos damos cuenta que hay una diferencia. O ya, ese docente no llega tarde, pero sí falta. Entonces, falta, no sé, abandono de cargo. Entonces, ahí nos damos cuenta que es diferente. ¿Por qué? Por las mismas características. El beneficio legalmente obtenido, las circunstancias en las que las comete, ¿no? La participación, todo eso que vemos ahí es importante para poder calificar cuando es leve y cuando es grave. Ojo que los leves y los graves están ahí consignados en la reforma. Por eso les indicaba a los docentes, y que la mayoría son docentes auxiliares, revisen su ley de reforma. Ahí están los artículos. Seguramente va a facilitarles la especialista Norma el PPT, y ahí están los artículos mencionados, y verifiquen cuáles son los casos de leves y cuáles son los casos de graves, ¿no? Pero el caso de graves básicamente ya son cuando hay una reiterancia en las faltas, tardanzas, en el tema pedagógico, por ejemplo. Si un docente no hace su sesión un día, no es una falta grave, pues, pero sí puede ser una amonestación escrita, ¿no? Pero si este docente la ha amonestado una vez porque no ha hecho su sesión otra vez y reitera, no cambia, ya es una amonestación, una reiterancia, y va a casos graves. Pero casos graves como maltrato físico, psicológico, ya no pueden ser leves de ninguna manera. Dado la gravosidad,
pasan a ser faltas leves. Espero más o menos haber entendido, porque cada caso es diferente. Pero como le digo, las faltas leves están estipuladas en la ley de reforma. Entonces deben revisar su ley de reforma, porque de esa manera van a conocer sus derechos y deberes con mayor conocimiento y con mayor causa van a poder trabajar y hacer frente a las situaciones que hay en colegios. Siguiente, por favor. Doctor, dice, si un docente no asiste a las reuniones colegiadas, ¿se considera falta? Si un docente no asiste Mm, a las reuniones colegiadas, ¿se considera falta? entiendo reuniones colegiadas con el tema de que ahora con los docentes de 30 horas pedagógicas, ¿no es cierto? Quiero entender la pregunta así. Hay una hora específica para horas colegiadas de reunión, ¿no? Entonces, esa hora está de la hora de trabajo, ¿no es cierto? Y es remunerada. Entonces, de por sí, si falta una vez a esa hora, es una falta leve. El director está en la obligación de encauzar. Pero ¿qué pasa si ese docente, ¿no es cierto?, no asiste por reiteradas veces. ¿Qué está haciendo? Está omitiendo, ¿no es cierto? Es como comúnmente se decía antes, no esté evadiendo la clase, esté evadiendo la reunión, ¿no es cierto? E indica en la norma, ¿no es cierto? En el 80, si no me equivoco, el 82.82 del reglamento indica en lo que no solamente el abandono de cargo, no solamente, o la, o el tema de la inexistencia es si tú no te das todo el día, ¿no? ¿Qué pasa si tú estás todo el día, tocas a las 2 de la tarde y te vas a la 1? No registras salida. Al no registrar salida también estás insistiendo el trabajo. Tengan cuidado. Y si falta, y como la pregunta que hace, si falta una vez a la reunión, es una falta leve. Si falta más de 3 seguidas, diarias, ¿ah? Ya puede revestir una falta grave, pero tendría que analizarse. Y si falta 5 o 6 en un periodo de 2 meses, falta grave también. Entonces, por eso le decía que es importante que las faltas leves se atiendan. Y en este particular es una pregunta muy interesante porque suele pasar que las reuniones colegiadas no asisten, ¿no? Y es una constante que los editores se quejan, ¿no? Que no me hacen caso, que no me asisten. Pero tienen que partir de que el director tiene que poner un principio de autoridad, ¿no? En base a derecho y reencauzar al docente. Siguiente. Dice, si uno no responde un memorando por cualquier causa o motivo que se indique en este, ¿qué sanción se da? Entendiendo que el memorándum es un documento básicamente de información, ¿no? Entonces tenía que especificar de qué se trata el memorándum, ¿no? Eh, no es muy clara la pregunta, pero suponiendo que se trata de un memorándum, o sea que entiendo que si me mandan un memorándum y yo no respondo es falta, pues no, estás en tu derecho. Sí. Ahora, si tú no respondes al memorándum, estás recibiendo la información, pero estás en todo tu derecho de poder responder el memorándum, ¿no es cierto? A la autoridad que te lo haya enviado, ¿no? Indicando, ¿no? Si es una llamada de atención, indicando que no eres merecedor, que no te meritan, ¿no es cierto? O la forma que sea. Pero no se entiende muy bien la pregunta, o sea, no es una falta que no respondas, por supuesto que no es una falta, no estás obligado a responder un memorándum, ¿no? Y, y un memorándum no es una falta, entendamos eso. Si el memorándum llamó la atención, no va a tu legajo, incluso, ojo, muchos fueron los directores, que puede ser pasible de cierto hostigamiento, si es reiterado, porque como les digo, ya no está ese memorando de llamada de atención como hacía antiguamente, es una amonestación escrita. Si tú quieres amonestar a un servidor, perfecto, cúrsalo un memorándum indicándole la presunta falta que ha hecho, ¿no? Usted no se presentó como el ejemplo anterior, usted no fue a la reunión del día de ayer, día 7 de febrero, ¿no? Se fue al colegio a la 1, por ejemplo. Sírvase hacer su descargo respecto a eso. Entonces, eso te va a decir, no me fui por esto, no me fui, yo estaba ahí, o no responderá por último. Pasado el plazo, ahí sí le haces llegar con un oficio, con un memorando, o una resolución, perdón, discúlpeme, con una resolución, su amonestación escrita. Esa es la llamada de atención. Pero si tú le mandas un llamado de atención porque así nomás y el director el profesor no te responde, no está dando derecho a defenderse, ¿no es cierto? Bien, siguiente pregunta.
¿Cómo se califica la gravedad de una falta? ¿Qué aspectos se consideran? Ya la primera pregunta pasada, creo. Hay unas situaciones, ¿no? Tenemos ahí, hemos pasado en PPT, el beneficio legalmente obtenido, el perjuicio económico, la participación de dos o más personas, ¿no? Las circunstancias en las que lo cometen, la situación jerárquica del autor. Todos esos puntos se tienen que considerar para determinar la gravedad de la falta. Pero ojo que antes que todo, mucho antes de calificar esto, nos regimos por un principio de legalidad. Entonces debemos ceñirnos primero a lo que dice la ley de la reforma, que especifica claramente los supuestos en los cuales son falta leve, falta no tan leve, falta grave y falta muy grave. Pero también te deja abierta a interpretación unos literales ahí, y ahí sí empezamos a analizar con lo que les acabo de mencionar, ¿no? La forma en que se cometió, las circunstancias en las que se cometen, el perjuicio económico causado, el beneficio ilegalmente obtenido, el, ¿cómo se llama? La participación de dos o más autores, la situación jerárquica del autor o autores. Entonces, todo eso se considera para ver la gravedad. Pero primero que todo, lo que dice la ley. Y en base a eso ya se puede hacer. Y eso se da también para administrativos, se da también para auxiliares, CAS y CAP. Se tiene que aplicar lo que dice la ley Servir, la ley Servir, la ley de la reforma. Entonces, todo lo que está en la ley es lo que se aplica a ti. Porque si no, estaríamos vulnerando el principio de legalidad y básicamente el principio de tipicidad. Siguiente. Eh, cuando se, cuando se dice que una sanción sea máxima para el docente, hay muchos casos que no se da, sobre todo en instituciones públicas. Como les digo, una buena pregunta, ¿no es cierto? Algunos dicen, ¿por qué no se les sanciona más? ¿No? O sea, yo entiendo que los denunciantes pues quieren la máxima sanción, ¿no? Ese es el denunciante pues sea agraviado o no sea agraviado, quiere la máxima sanción. Pero así como hay determinantes para ver la, calificar la denuncia, también hay que ver eso al momento de sancionar. Hay circunstancias atenuantes, ¿no? Atenuantes, ¿no? Que están consignadas en el tubo de la ley de la reforma y que el mismo servir indica que debemos considerar, ¿no es cierto? Es importante por si es la primera falta que he cometido, si hay un resarcimiento del daño, por así decirlo, de alguna forma intentado resarcir el daño, también se debe considerar, ¿no? Si la falta cometida este, ha sido solo, con varios autores, de forma reiterada, es solo una acción, son varias faltas, son varios niños afectados, varios agraviados. No es lo mismo que sea un menor agraviado que sean 6, 7 niños. Y no porque el niño valga menos un niño, sino que es mayor la gravedad, ¿no es cierto? O es un docente que no es. Entonces, todos esos aspectos es muy complejo de ver y cada caso no, no podemos aplicar de manera analógica, cada caso es diferente, entonces se tiene que analizar. Entonces, se entiende también, ¿no? Igual que pasa también en la vía judicial, no siempre se está conforme con las sentencias y tampoco con las resoluciones de sanción que haya. Pero se considera todo porque así como hay un derecho del denunciante, también hay un derecho del docente a que se le respeten los principios, ¿no? El principio de legalidad, de razonabilidad, de culpabilidad, ¿cierto? Entonces, todo eso es importante considerar. Entonces, sí, es cierto que, pero básicamente, como comisión, como GEL 6, nosotros, cuando hay elementos suficientes, ¿no? Y la certeza de que se ha cometido la falta, tanto docentes, auxiliares, personal administrativo, pues se procede a sancionar porque es lo que es la ley, ¿no? Nosotros no sancionamos de acuerdo a lo que nos parece, sancionamos de acuerdo a lo que hay en el expediente, ¿cierto? Entonces, no a lo que dice, porque muchas veces los denunciantes también, no que me dijeron, me dijeron, entonces, de acuerdo a las pruebas que están en el expediente, se sanciona. Es eso. Siguiente pregunta. En caso que la reunión colegiada se programe fuera de horario de trabajo, ¿también es una falta? Ah, o sea, entiendo que la pregunta la hace una directora, ¿no es cierto?
me parece, porque dice que si pegamos un horario de trabajo fuera de, perdón, una reunión colegiada fuera del horario de trabajo es una falta. Mm, vamos a partir ahí de que la hora colegiada es diferente de la hora efectiva. La hora efectiva se realiza con estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, la hora colegiada, si bien es cierto, el docente tiene un horario establecido, turnos establecidos, entendiendo que el docente no es una falta siempre y cuando, ¿no es cierto? Mm, hay un acuerdo previo de los docentes, o se comunique previamente al menos en una reunión, ¿no es cierto? De que, disculpen, digamos, poner así, ¿no? La clase son de 8 a 2 de la tarde, nos vamos a reunir de 3 a 4, ¿no? Y sustentar y motivar los motivos por los cuales, ¿no es cierto? Porque recordemos, y hay algo acá importante que deben saber los docentes, y lo saben. A los docentes no les pagan como a los administrativos. Ustedes me dirán, son 40 horas cronológicas, ¿no es cierto? Los docentes son horas pedagógicas, ¿no es cierto? Y el horario puede ser de acuerdo a la necesidad de los estudiantes. Entonces, si es, por eso digo, si la hora colegiada es por necesidad de los estudiantes, se va a realizar fuera y hay una comunicación previa, considero que no hay una falta. Oye, simplemente, ojo, mucho cuidado, simplemente respetando las horas pedagógicas de cada docente. Ojo, no podemos exigirle al docente que se pase de su tiempo laboral. Eso sí, bajo ninguna circunstancia se puede permitir, ¿no? Pero siempre y cuando se haya comunicado con anterioridad, en una reunión, porque hay reuniones, ¿no es cierto? Y de preferencia que previamente en el reglamento interno del colegio se considere esas situaciones. Porque cada año ustedes, y ahorita en marzo van a empezar en diciembre han hecho, me parece, ahora en marzo van a empezar a revisar las comisiones y una es el reglamento interno, y ahí se puede considerar lo que está indicando la directora. ¿No? Para evitar esas situaciones, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si han pasado más de 10 años y no han notificado la instauración de proceso administrativo? ¿Los procesos administrativos prescriben? Claro, todos los procesos administrativos, como le decía, son iguales tanto para mis auxiliares como para personal CAS, personal administrativo y docentes. Todos tienen derecho a la prescripción, todos tienen derecho a la tranquilidad, ¿no? No el derecho a la prescripción, a la tranquilidad. O sea, se siente tranquilo, porque lógicamente si estás en una denuncia, hay una preocupación del docente, ¿no? Oye, o del administrativo, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar con mi caso? ¿No me van a sancionar? Mi remuneración, ¿no es cierto? ¿Qué falta me pondrán? Entonces no puede estar constantemente en eso. En base a eso, la entidad, la administración pública, el Estado, la ley misma, establece tiempos determinados. Lógicamente, para los que son administrativos, CAS y auxiliares es un tiempo diferente al que hemos mostrado en la pantalla, pero básicamente tienen su tiempo de prescripción. Entonces, el hecho de que inicie su proceso, correcto, entonces no quiere decir que ya tiene el proceso va a durar eternamente, no. Hay un plazo establecido, que es un año de que inicia el proceso. Entonces pueden pasar de eso. Se pasan de eso, va a beneficiar. Bueno, y yo, no tanto beneficiar tampoco, ¿no? Porque muchas veces algunos docentes quieren su resolución de solución, ¿no? O de objetivos. ¿Por qué? Porque una resolución de solución indica que no se te ha acreditado la falta, pero en caso es de prescripción, no te dice si existió o no existió la falta, si hay certeza o no hay certeza. Es de oficio. Simplemente se prescribió, se acaba la responsabilidad, pero no te dice, ¿no es cierto?, si efectivamente la investigación condujo que te absolvieran o te sancionaran, ¿no? Entonces, si hay prescripción, el hecho que dice por eso no quiere decir que se acabe. La prescripción existe en toda parte del proceso. Es importante que conozcan la prescripción. Está en la ley de reforma, está en la ley servir, ¿no es cierto? Que son las dos que rigen a los administrativos, a los servidores de la UGEL 06. Entonces, fíjense ahí. Es su derecho también estar informados de eso, ¿no? Porque es un derecho suyo, ¿no? A la tranquilidad, como les decía. Eh, Doctor, hay una pregunta más. Dice, ¿cuál es el papel de servir? A ver, Laura, Sí, sí, doctor. ¿Cuál es el papel de servir en el proceso administrativo disciplinario de la ley de reforma magisterial? buena pregunta.
Eh, Básicamente, Servir no tiene un papel o sea, como tal, no tiene injerencia en el proceso administrativo, por una sencilla razón. Ellos son segunda instancia, ¿correcto? Entonces, bajo un principio de legalidad, ¿no? Y de imparcialidad sobre todo, eh, si se metieran en el proceso, ¿cómo van a ver en la apelación, por así decirlo, segunda sanción? No podrían, porque ya han una opinión del hecho, sea a favor o en contra, pero han una opinión ya. Entonces, pero sí, ojo, que Servir saca informes técnicos, resoluciones vinculantes, ¿no es cierto? Que nosotros como comisión observamos, ¿no? Y tenemos en cuenta. Y exige Servir, ¿no? Servir nos exige. Y saca resoluciones plenas, por ejemplo, como les dije, la 001-2019, que indica los plazos de prescripción, ¿no es cierto? Nos dice que tenemos en cuenta. Esa es la forma, ellos nos orientan por fuera. Pero dentro de eso mismo, Servir no se aboca. ¿Por qué? Uno, porque la ley establece que es la comisión la encargada. Y dos, porque y la ley misma también indica que en materia disciplinaria es el Tribunal de Servicio Civil en apelación en segunda instancia, es el encargado de ver la cuestión. Entonces, también estaría adelantando opinión. Pues, entonces, ¿cómo va a garantizar tanto para la entidad como para el docente que conozca del caso y después conozca el mismo caso? Entonces ya genera se rompe la imparcialidad y vulnera el principio de legalidad también. Pero sí, Servir se encarga de capacitarnos, se encarga de las resoluciones de sala plena vinculantes, con precedentes vinculantes, informes técnicos para orientación. Entonces, esa es la forma en que Servir va de alguna forma detectando algunos casos y encauzando a las comisiones, pero no directamente. No interviene Servir directamente. Si su pregunta se refiere a la Secretaría Técnica de Servicio Civil, de ahí Servir, es también igual, no interviene. En segunda instancia es la que va a intervenir, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cómo prevenir que los directores no seamos denunciados por abuso de autoridad? Esa pregunta está, bueno, nosotros, como le siempre dicen, ¿no? Si no quieres ser denunciado o ser denunciado menos, pues vámonos a la actividad privada, todos, pues, ¿no? Incluyendo de mí, los directores, los docentes, todos, ¿no? Entonces, lamentablemente, cuando estamos en el sector público, ¿no? Sea docente, administrativo, auxiliar, ¿no? Estamos pues, exentos a las denuncias, ¿no? Tanto en la vida administrativa como en la vida judicial, o en el Ministerio Público, por ejemplo, el Ministerio Público o el proceso judicial. Entonces, es parte inherente de nuestras funciones, ¿no? Lógicamente, nuestra mejor defensa es actuar en base a la ley de reforma, ¿no es cierto? De manera justa, de manera equitativa, ¿no es cierto? Es que algunos directores, ¿no? Algunos digo porque no son la mayoría, felizmente, algunos directores hacen una diferencia. Entonces, cuando uno es diferente, empiezas a generar esta ansiedad. Entonces, tenemos que ser justos y equitativos con todos. Entonces, no hay forma, pues. No hay forma. Puede ir una madre de familia, un padre de familia o un docente y te denuncia por X cosas. No ha pasado, pero hay una denuncia ahí. Pero, ojo, directores, que hay una parte en la ley de reforma, que hay una que dice de denuncia maliciosa. Revisen la ley de reforma, ¿no es cierto? Si es una denuncia malintencionada, ¿no es cierto? Que ya no tiene ningún pie ni cabeza, ni fundamento, ni nada, como el ánimo mismo de molestar, ¿no es cierto? De incomodar o de causar temor o chantajear, no chantajear, sino causar, amenazar a un director, ¿no es cierto? Para que muchas veces pasa, ¿no? Que el director quiere poner orden y a los docentes o administrativos quieren lo denuncian, ¿no? Entonces, como que le generan temor. Pero mientras actúes en base a la ley, no había forma. Ahora, decir que no te van a denunciar, pues como le decía, nos vamos al sector privado, entonces pues, estamos propensos a las denuncias, ¿no? Pero hay una parte que sí, como le dijo el director, preguntado, director que ha preguntado, revise que hay una parte que denuncia maliciosa en la ley de reforma, y si en causa ahí que denuncia por denunciar cosas que no son ciertas, que rayan la calumnia, por así decirlo, estás en su pleno derecho de hacer la denuncia por denuncia maliciosa, ¿no? Entonces, revise eso, director o director. Doctor, en un colegio que tiene dos turnos,
¿es correcto que el directivo o la comisión de horarios coloque al profesor en horarios de la mañana y en horas de la tarde, lo que se le llama el horario partido, doctor? Mm, buena pregunta. Como le digo, tenemos que analizar el caso específicamente, ¿no? Partiendo de que mm, tendríamos que ver también el contrato, ¿no es cierto? O el juego de horas, ¿no? Cómo está distribuido y en base a eso el horario en sí. Sí, ¿no? Pero debemos considerar también que lo importante, lo primordial acá son las horas efectivas y el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Que es a lo que se deben en sí los docentes. Entonces, la pregunta que hice ahí, no sé si es pertinente, ¿no? Es que muchas veces, de acuerdo al juego de horas, hay un orden de preeminencia, ¿no es cierto? Como les digo, igual, hay normas técnicas. Entonces, el profesor que está indicando ahí, si considera que han vulnerado su norma técnica específica para eso, porque cada año salen las orientaciones de año escolar y varían algunas cosas, ¿no? Pero si considera eso, es pertinente hacer su denuncia y se va a analizar de acuerdo a la norma técnica, ¿no? Pero, como les digo, tendría que analizarse tanto el juego de horas y si es contratado también su resolución de contrato que indica, y también el tema de las horas efectivas, ¿no? Y sobre todo del tema de la infraestructura, porque tenemos el caso de que hay muchos colegios que están en construcción, entonces se dividen también, entonces son casos determinados, diferentes, por así decirlo. Entonces tienen que, pero en teoría, ¿no es cierto? Tendría que analizarse con mayor detalle para poder dar una respuesta. Pero en 2 turnos, sí, lo que está prohibido es que se exceda las horas de trabajo. Eso bajo ninguna circunstancia. Pero en 2 turnos, yo que se detalle en la queja, por así decirlo. Doctor, tenemos una pregunta más. ¿Es verdad que 3 tardanzas es una falta considerando dominical? Eh, no, esta pregunta me preocupa un poco, esta pregunta. Dice, Eh, ¿es verdad que tres nosotros consideramos tardanzas es una tardanza, falta? eh, a ver, en materia disciplinaria se considera falta en la hora que te corresponde trabajar, en el horario de trabajo. Suponiendo el caso, ¿no? Que sea miércoles, jueves y viernes, no es abandono de trabajo en la ley de la reforma porque indica que tiene que ser más de 3 días consecutivos. Es decir, si faltas miércoles, jueves y viernes, no se considera abandono de cargo como falta grave, porque tienes que faltar el lunes también para que sea una falta grave. Pero sí, otro ejemplo más para responder las preguntas, esas 3 faltas sí amerita que el director lo pueda suspender por una falta no tan leve, o leve, ¿no? Porque ha faltado, ¿no es cierto? Y ha perjudicado a estudiantes. Muy aparte de que hay un descuento que se le va a hacer, ¿no? Ahora, respecto a domingos, eh, no, porque el domingo estudia de descanso, pues. Estudia de descanso, no. A menos que en tema de presupuestos, pero en tema de lo que es presupuesto podría ser, pero no, en tema disciplinario no, bajo ninguna circunstancia. No podemos hacer un día que no corresponde, y todavía domingo, día familiar todavía. Entonces, ¿cómo vamos a considerar falta? Doctor Rousseau Herbert Aranda, le agradecemos en nombre de todo el equipo, en nombre de nuestra directora de UGEL también. En realidad, eh, ha, ha clarificado muchas dudas de nuestros maestros, directores. En realidad ha sido un tema muy importante. Gracias por su tiempo prestado, eh, doctor, y siempre lo estaremos invitando para un nuevo webinar. Gracias, doctor. Público asistente, me permiten, por favor, recordarles que marquen su asistencia y llenado de la encuesta de satisfacción de igual manera. Es muy importante, ustedes saben, para su certificación. Eh,
No sé, doctor, si quiere dirigirse al público, algún Ah, mensaje. sí, sí, agradecer Ah, a los públicos, ¿no? Por la oportunidad, ¿no? En todo caso, última recomendación, como les digo, a todos los docentes, directores, lean su ley de reforma, ¿no? Están más informados, ¿no es cierto? Y a los directores en específico, nosotros como comisión estamos abiertos de los GER 6, estamos abiertos a orientarlos, ¿no es cierto? ¿No? Porque ustedes son los encargados de la conducción de la investigación en el colegio, ¿no? En los casos que meriten, ¿no? Entonces, siéntanse en la confianza de acercarse a los directores y poder orientarlos, ¿no? Y a los docentes, conozcan sus derechos, revisen su ley de forma y tanto para poder defender sus derechos como también no caer en un deber, incumplir algún deber, ¿no? Eso sería todo conmigo, muchas gracias, me despido. gracias, doctor. En nombre de nuestra directora de la UGEL, la doctora María Milagros Alejandrina Ramírez Vaca, damos por clausurada esta charla tan importante como es procesos administrativos. Muy buenas noches a nuestro público y gracias siempre por acompañarnos. Les debo anunciar que el día de mañana tenemos un tema muy importante, historia de la educación en el Perú. Mañana los esperamos a las 8 de la noche. Muy buenas noches. Hemos concluido con la transmisión de esta noche. Muy agradecido a todo el público asistente. Será hasta el día de mañana.